Días de esta semana la regularización acotada. Es un anuncio que se hizo por parte del subsecretario del Interior, quien indicó que están estudiando, a propósito de la migración, ¿no?, un proceso para regularizar a las personas que ya participaron del proceso de empadronamiento. Se acordarán ustedes de este proceso. Están estudiando esto que se llama, o que le han puesto, el proceso de regularización acotada. Ha habido distintas reacciones, vamos a conocer una de ellas, de hecho, de la Cámara de Diputadas, la jefe de bancada de los diputados y diputadas demócratas, Joana Pérez, que está en línea hasta ahora. Muy buenas tardes, diputada. Hola, diputada. Hola, ¿cómo está? Álvaro, Loreto. Muy bien, muchas gracias por atender el llamado de la radio. Sí, entender su parecer a este llamado que ha hecho el gobierno. En realidad, en el sentido, no una llamada, es más bien ha anunciado que va a implementar esta regularización acotada, pero no se conocen bien los bordes, como se dice, no se entiende bien cuál es la bajada. ¿Qué información tiene usted y cuál es su parecer al respecto? Creo que es una pésima señal. Nosotros hemos estado avanzando en regularizar, ¿cierto?, la migración ordenada, segura, y parchando legislación nueva, porque hemos tenido desafíos, porque los complejos ideológicos de este gobierno nos han obligado poquito a poquito a ir avanzando en materias de expulsiones, en materia de ley de refugio, gestión administrativa, en fin, y hemos aprobado lo menos desde que despachamos la ley de migraciones, yo diría unas 6 leyes distintas, mociones y otras que vienen a reforzar, incluido el último que despachamos del Congreso con votos transversales, pero lamentablemente no de parte del oficialismo, o sea, Partido Comunista, Frente Amplio, y que era el misceláneo. Entonces, en la misma semana, o menos de una semana, el subsecretario viene a transparentar algo que nosotros ya veíamos que era posible, pero que el gobierno no se atrevía. No lo hizo la ministra Toá, no lo hizo Monsalve en su minuto, en nuestras instancias, porque el gobierno no aplicaba leyes como materias de expulsión, ya un control de identidad preventivo a migrantes. No lo aplicaba. Y no aplicaba la ley y prefería empadronar. Y nosotros le decíamos, ya, pero ¿por qué no aplica la ley? Entonces, aquí lo único que yo encuentro positivo es que el gobierno se saca la careta y que en el fondo termina siendo una burla, como ustedes lo enunciaban, se lo dice la ciudadanía, porque en el fondo, ¿de qué sirve ordenar la casa si por el otro lado esta otra ala del gobierno lo que busca es regularizar a quienes han entrado de manera ilegal en nuestro país? Claro, acudieron a un empadronamiento, pero nosotros hoy día, que no tenemos relaciones con Venezuela, hoy día, diplomáticas, no tenemos cómo chequear esos antecedentes al otro lado. Entonces, y además lo que usted genera con esto no es ordenar la casa, es un efecto llamada, que usted está llamando, vengan, entren, porque vamos a regularizar y vamos a hacer un perdonazo nuevo. Eso es lo complejo, la señal política que da nuestro Estado y este gobierno, por cierto. Entonces, por cierto que tenemos rabia, porque todo el trabajo que hemos hecho, que no ha sido fácil, que nos ha costado correr el cerco de este propio gobierno, con ese romanticismo de la migración irregular, y hoy día con esto está todo abajo. Entonces, podrá ser una voluntad, podrá ser, mire, lo estamos explorando, pero esas señales políticas no se pueden dar, menos hoy día cuando queremos controlar la migración. Tenemos problemas en nuestras fronteras, tenemos en el sistema penitenciario, ha crecido, por ejemplo, la población penal en más de 24% la población penal en 2 años de extranjeros. Entonces, usted entenderá que esto es como decir, mire, este gobierno no tiene idea con la sintonía, con lo que quiere la ciudadanía, sino que en el fondo sigue pegado a su ideología, de romantizar la migración. Y todos queremos que las personas tengan oportunidades, pero de manera ordenada, regular, segura, y que respeten nuestras normas. Diputada, en ese sentido, porque es una realidad, ¿no?, la cantidad de migración que ha aumentado en los últimos años, el perfil, en fin, esa es una realidad. ¿Qué se hace con ellos? Entonces, usted, su sector, ¿serían partidarios de qué? Porque también la ministra del Interior ha dicho que el empadronamiento, ¿no?, que no implica automáticamente una regularización, no implicaría eso, pero ella ha dicho que
cualquier regularización se va a concentrar solamente en las personas que estén empadronadas. ¿Usted es partidaria de qué solución? Porque claro, es una realidad. O sea, hay miles y miles de personas migrantes acá, miles y miles de personas que durante los últimos años entraron a Chile de forma irregular. Entonces, ¿qué se hace con eso? ¿Cuál sería la solución? Mire, cualquier solución con el Congreso, y más que solución, nosotros nunca hemos pensado en el Congreso de manera donde está mayoritariamente la voluntad de hacer un perdonazo. Lo que podemos revisar es que, por ejemplo, personas que están trabajando y que han tenido problemas para ejercer ese trabajo, que tienen un empleador conocido, que a lo mejor tiene una experiencia, podemos buscar una posibilidad de una revisión en esos casos laborales. Pero una cosa pensada así, cuando usted ni siquiera es capaz de poder decir y chequear que esos empadronamientos que usted de manera ilusa, como Chile lo puede haber hecho, ¿cierto?, llamar y convocar a la PDI, con todas las labores que está haciendo nuestra policía y decir, mire, vengan, ¿cómo cotejo esos datos yo, si además, por los problemas que tiene la dictadura venezolana, usted en el fondo no tiene relaciones políticas, no tiene relaciones con las cancillerías, ¿cierto?, diplomáticas? Entonces, es tremendamente peligroso. Yo hago un llamado al gobierno, al Ministerio del Interior. Mire, parlamentarios dijeron que iban a acudir al Tribunal Constitucional. Desviamos el foco otra vez. Otros han dicho otra acusación constitucional con la ministra Toá. Después que estamos tratando de salir del caso Monsalve porque está en la justicia, pero no deja todavía de tener esquirlas día a día para el gobierno se vuelve a meter en otro brete, por así decir, muy complejo. Entonces, esto no lo podemos permitir porque nos desvía la agenda. Este gobierno debería estar abocados todos, los ministros, el secretario ordenado, para sacar el proyecto de pensiones, que eso es urgencia para la gente, seguridad. Pero venir a jugar con esto, de que mire, estamos revisando un proyecto de regularización que puede ser acotada, pero también a algunos les gustaría que fuera lo más ancha posible. Entonces creo que desvía las urgencias ciudadanas donde tenemos que... Por eso la gente nos maltrata en el fondo como políticos, porque ve que hay un gobierno que empuja un programa que está desfasado a las necesidades y urgencias ciudadanas. Eso es lo que nosotros como demócratas vamos a defender, las urgencias ciudadanas, y trabajar por ellas. El rechazo transversal, eso sí. El rechazo a la política transversal. Por eso, a una política migratoria que en el fondo no venga a ordenar la casa. Partidos políticos y institución, Congreso, en fin. Rechazo transversal. Sí, pero ¿cómo entonces salimos de este empantano? Hay partidos serios que están trabajando en propuesta de país, en el fondo facilitarle las cosas al gobierno, inclusive no obstaculizarla, porque nosotros somos un partido de centro, que no nos interesa propinar derrotas al gobierno, nos interesa que al país le vaya bien, para sacar de este problema de económico, de seguridad, pero así el gobierno se ayuda poco. Hasta este momento lo que sabemos, diputada, estamos hablando con la diputada de Demócratas, Joana Pérez, está en línea hasta ahora a propósito de este anuncio que se ha hecho de una regularización acotada fundamentalmente con el empadronamiento a mano, que registra cerca de 180.000 extranjeros que han sido empadronados, ¿no es cierto? Es bajo algún respecto, ¿se consideraría la posibilidad de regularizar o es no a todo evento? Mire, si usted me pregunta a mí, tendremos que socializarlo. Yo creo que hay que buscar una fórmula a lo laboral, a quienes ya tienen un tiempo, que el empleador, por ejemplo, pueda dar garantías de esa persona porque ya la conoce, sabe quién es, ¿me entiende? Pero un proceso a ciegas, que solo se hace un empadronamiento, donde usted acude y dice que es tal persona, pero no tiene cómo corroborarlo en el país de origen, es muy difícil. Y yo al menos no estoy disponible para firmarle un cheque al blanco al gobierno en esta materia. Claro, y bajo ningún punto de vista, digamos, un empadronamiento nuevo con un plazo para quienes deseen empadronarse con el fin de obtener una regularización a su situación. Lo hicimos con la ley, Álvaro, mire, yo estuve en la mixta. La derecha pedía 6 meses. Exacto. El oficialismo pedía 12 meses. Yo y el voto dirimente dijimos 9 meses de aprobar la ley, un proceso para que podamos hacer este perdonazo. Llega este gobierno, las fronteras, los problemas, ¿cierto? Y finalmente la gente entra, sale, todavía sigue más allá el megáfono de la frontera, lo que el gobierno no quería instalar con fuerza, las Fuerzas Armadas también en el territorio, en fin, sobre todo fronterizo.
no aplicar leyes como la que le explico, de la cual me demoré 8 meses en sacar una ley que el gobierno no aplica y que además la puso en el acuerdo por la seguridad, pero nunca le dio urgencia, que es control preventivo de migrantes. Cualquier persona que no pueda demostrar su condición regular en nuestro país, usted inicia un proceso de expulsión. Eso el gobierno no lo aplicó y prefirió el empadronamiento. Entonces es sumar todos los hechos y acciones que ha tenido este gobierno. Lo que le alcancé a entender, diputada, es que sí usted haría una diferencia, que es también lo que ha apuntado, ¿no?, la ministra del Interior, de hacer las distinciones, ¿no? No es lo mismo, lamentablemente hemos encontrado con personas que cometen delitos acá, ¿no?, y que ingresaron al país de forma irregular, pero que tienen condiciones distintas, quienes, y usted lo mencionó por ahí también, que se abriría usted a revisar los casos que, pese a que hayan entrado de forma irregular, se empadronaron y ahora tienen un empleador conocido, pagan impuestos. Pero que iniciaron un proceso, por ejemplo, que están esperando justamente una visa más permanente y que además muchas veces el propio servicio de migración se demora 2 años. Claro, pero usted haría esa distinción entonces. Se lo pregunto también en mi pregunta original de qué hacemos con esto, con esta cantidad de personas que se encuentran con estos 2 años que comentó usted también para regularizar la situación. ¿Usted haría también esa distinción? ¿Se abriría a eso, a regularizar la situación de personas que pese a haber ingresado ilegalmente, trabajan, pagan impuestos? Por cierto que eso sí. Mire, yo creo en que hay personas que son y que están en nuestro país colaborando, que son personas de bien, que quieren salir adelante, que vienen de un problema, ¿cierto?, de otro país político, y que nuestro país también en algunos minutos lo que ha hecho, ¿cierto?, ha generado incluso refugio, y como no fue capaz de entregar un refugio, por ejemplo, al extremismo de izquierda, son otros temas masivos y problemas que tiene nuestro país. Pero por cierto que mire, en la ley existe la política migratoria, existen facultades al subsecretario o subsecretaria del Interior, que también pueden regularizar en casos específicos, pero no masivos. Pero creo que fue tremendamente imprudente el subsecretario de Interior, exministro Cordero. ¿Por qué? Porque creo que abre una puerta muy amplia y no lo hace en un contexto de un trabajo político con las fuerzas políticas. Tenemos 2 comisiones que ven estos temas, la de Gobierno Exterior de la Cámara, que ya citó al subsecretario, y la del Senado. O sea, ¿por qué el gobierno, de manera imprudente, da un mensaje totalmente distinto al que desde el Congreso hemos ido instalando, que es ordenar la casa y que se respeten nuestras reglas? Bien. Genera un problema, o sea, unos conceptos, no anuncios que han generado controversia, lo quisimos abordar con la diputada y jefa de bancada de Demócratas, Joana Pérez. Muchísimas gracias, diputada, por estos minutos acá en el Expreso Bio Bio. Buenas tardes. Buenas tardes, diputada. Muchas gracias.